Hola, ¿cómo están? Continuamos viendo las técnicas de pintura que se desarrollaron en el Paleolítico Superior. La más inmediata fue la de impronta de las manos sobre la roca, obtenida por tanto el esparcir pigmentos sobre la palma o en la yema de los dedos y apoyar directamente sobre la pared rocosa, o bien dejar la mano sobre la roca y a través de la boca generar una especie de pulverizado, con soplillo, con un líquido que contenía el pigmento y que se expulsaba desde la boca generando una lluvia de pigmento que al retirar la mano quedaba la impronta en ese sitio y generalmente vamos a encontrar varias improntas de manos. Yo le atribuyo muy por fuera de lo que puede llegar a ser el estudio arqueológico, le atribuyo como una señal de estoy aquí, me pertenece, puede ser que estés en un lugar seguro. O sea, la primera técnica que vemos es simplemente la imprimación de las manos con un pigmento y luego sí podemos ver una técnica un poco más cercana a nuestra familiaridad, que es esparcir pigmentos sobre una pared rocosa y con un pigmento negro delinear el contorno de la figura para hacerlo más realística. No es un arte completamente estético, ya que las figuras animales se pueden colocar superpuestas sin ningún tipo de orden o de noción tal como la hoy la comprendemos. En realidad es la antropología la que permitió dar una mayor aproximación a lo que estas figuras representaban y las conclusiones son que prácticamente puede tener una representación mágica religiosa. No vamos a afirmar que hayan sido simplemente como una representación de divinidades y demás, porque eso es un estadio posterior a la conciencia. Pero sí muy probablemente sería la forma de representar del natural aquello que le permitía dar alimento, abrigo, instrumentos y demás. O sea que el animal más que una función mágica religiosa, así como si fuera una divinidad, tiene esa particularidad, a mi modo de ver, de mostrar qué es la fuente de alimentación, de vestimenta, de defensa o de caza. Que se puede, digamos, utilizar todo el animal. La figura humana es particularmente significativa porque está señalada más que como una cuestión, vuelvo a insistir, una cuestión estética, una cuestión utilitaria y una cuestión de reverencia. Generalmente en las figuras humanas que encontramos son las llamadas Venus paleolíticas, que son pequeñísimas, aun cuando por las fotografías y reproducciones podrían parecer que son mucho más grandes de lo que la realidad nos muestra. O sea, prácticamente tienen entre 2 y 5 centímetros, a mi buen entender, de alto estas figuras y lo que sí manifiestan es básicamente aquellos atributos de fertilidad y de continuidad de la especie. Como podemos ver en la figura o en las fotografías, las figuras no tienen extremidades en la mayoría y sí van a tener muy prominentes aquellas volumetrías que están relacionadas con la maternidad y la lactancia que era muy importante porque
estaba la continuidad del grupo humano al cual pertenecían. Y al no tener una representación clara de un rostro, no hay una relación directa hacia qué es lo que querían representar. Aquí están representando una idea, están representando una síntesis conceptual, que hoy podríamos decirle, bueno, es la maternidad y la fertilidad para perpetuar la especie. En el Neolítico ya asistimos al fenómeno de la sedentarización, o sea, cuando se organizan en poblados que van a ser los eh, antecedentes de lo que luego va a ser la ciudad. Este asentamiento que ya produce una sedentarización más marcada, se debe a que realmente habían aumentado las temperaturas del planeta luego del periodo de la glaciación, de las glaciaciones, perdón, y a partir de allí es donde el hombre comienza a cultivar. Ahí se inventa la agricultura y a obtener recursos propios de una vida no tan nómade, no tan bajo el auspicio de la suerte de la supervivencia, sino ya más organizarse en función del grupo social y de las actividades que van a desarrollar. O sea que la idea de las glaciaciones nos remite al ser humano en su estadio más primitivo, eh, en, en donde hay que protegerse del frío extremo y tener la posibilidad de sobrevivir en condiciones muy negativas. Cuando la temperatura del planeta asciende y los glaciares se van retirando, comienza el periodo de la sedentarización y el neolítico. O sea que el neolítico significaría la nueva piedra y que tiene como característica principal el uso de la piedra para, por ejemplo, tallar algunos instrumentos o darle a la piedra una utilidad mayor en cuanto a que se pueda labrar y se pueda utilizar para distintos menesteres. Aquí vemos una representación muy sintética de una aldea donde hay distintos operarios para las vivencias cotidianas y tenemos que tener siempre en cuenta que el neolítico, uno de los hallazgos más importantes, que eso lo hace la mujer, es tanto descubrir los procesos de siembra, germinación, desarrollo del vegetal y luego la cosecha de los frutos, como también que la sedentarización da mayores posibilidades de supervivencia de de las nuevas vidas que se engendraban para la continuidad del grupo social. Allí nosotros vamos a encontrar que el Neolítico establece dos pilares fundamentales para la organización humana. Por un lado, la economía y por otro lado, la religión. Estos campos sociales tienen como relación directa en que eh, cuando se logra la sedentarización, se logra el cultivo, se logra la cosecha y luego de utilizado parte de esa cosecha, el excedente, poder conservarlo para los periodos de escasez o comercializarlo. Entonces, la agricultura va a comenzar a estar muy ligada a el nuevo concepto que es la de los dioses y de la espiritualidad. Entonces, la economía, que es una economía básica de aquello de cultivar, cosechar, consumir y el excedente vender,
se va va a tomar un carácter más religioso o sagrado en la medida que la conservación del excedente se va a hacer bajo la autoridad de algunos integrantes de la comunidad que ascienden en prestigio y comienzan a ser los antiguos religiosos que van a generar fundamentalmente las religiones institucionalizadas. Entonces, tanto la agricultura, o sea, como también la domesticación de algunas especies para generar lo que hoy conoceríamos como animales de corral, sean los mamíferos mayores como los bovinos, los ovinos, los porcinos como las aves y otras especies que se pueden tener en proximidades de los núcleos humanos, nos va a permitir también asistir a otro fenómeno interesante que todavía hoy tenemos los resabios, que es el enterramiento de los difuntos. ¿En donde En la madre tierra. O sea, la tierra comienza a tener un carácter sagrado para los humanos porque van observando, analizando, si vale el término, y sacando conclusiones de que la tierra es como madre, produce los mismos ciclos que produce la mujer. Concepción, nacimiento y parición. Entonces, a partir de allí, la existencia de los difuntos se va a convertir en que cuando vuelvan a a la madre tierra, eh, eso no va a ser un fin definitivo, porque los humanos comienzan a tener esa sensación y luego ya una creencia radicada e institucionalizada a través de la religión de tener una existencia posterior. O sea, es como que nos resistimos a pensar que este periodo muy breve de tiempo que estamos sobre la Tierra, en esto que le llamamos vida o existencia, termina simplemente con la muerte. Y allí comienza, sí, la secuencia espiritual post-mortem que tendrá realmente una fuerza inmediata a partir de la constitución de las aldeas y posteriormente las ciudades. Otra de las invenciones humanas que permitieron la adecuación favorable de la vida humana fue la cerámica. La cerámica, que probablemente se haya conocido por accidente, es simplemente dejar que la arcilla, en contacto con una fuente calórica, se endurezca y esto lo que da como posibilidades de generar con la alfarería los recipientes para conservar determinadas necesidades de los humanos, ya sea los alimentos sólidos o los alimentos líquidos. Junto con esto, también logran comprender que la cerámica no está sujeta a corrosión, como sí pueden ser algunos metales o también los elementos orgánicos como la madera, el cuero y los tejidos. Entonces, esto es una gran evolución para poder sobre todo conservar aquellos excedentes que se producían con la agricultura. Entonces, esto que genera la cerámica es un gran paso hacia un estadio cultural de mayor relación entre lo que van a ser los grupos humanos y sus posibilidades de supervivencia. Aquí podemos ver algunos cuencos que se van a ornamentar también con incisiones y sobre todo cuando se logra impermeabilizar
a partir de una vitrificación. Allí la cerámica va a permitir conservar no solamente los granos, sino también los líquidos. Ese barniz es un líquido arcilloso que, digamos que adquiere una consistencia casi vítrea cuando se somete a la acción del fuego y permite impermeabilizar la arcilla que de por sí es porosa y en este caso cocida la arcilla es la terracota. La cerámica es más bien aquella que está impermeabilizada. Entonces, la rueda es el otro gran descubrimiento que va a permitir no solo de trasladarse en condiciones más prácticas, ya sea porque se pueden inventar algunos tipos de soportes que sobre la rueda permitan tener mayor carga, sino también que la rueda facilita la generación y la creación del torno, con lo cual la cerámica se puede moldear eh, en forma manual, pero en una forma más eh, eh, completa eh, eh, y con una posibilidad de producir en serie mayor a la que se venía anteriormente con aquellas formas que se hacían a través de moldes de vegetales y demás. Entonces, la cerámica también va a ser ornamentada por estas incisiones, como vimos en la diapositiva anterior, y algunas incisiones pueden ser también hechas con conchillas o con cuerdas o simplemente dejarlas lisas para que al tener la acción del fuego, lograr la solidez necesaria como para utilización cotidiana. Luego llegará la edad de los metales. La edad de los metales es cuando tecnológicamente se avanza para generar los hornos en donde se van a fundir los metales, principalmente los metales blandos, en la primera etapa, como es el oro, el cobre y el estaño, y luego sí se llegará a la aleación del cobre y el estaño para dar el bronce. Y con esto también hay otro paso, quizás el paso de la humanidad más guerrera, más violenta, porque hasta ese momento, bueno, las armas que se tenían para defenderse o para atacar eran básicamente de madera y piedra. Cuando se avance con el desarrollo de los metales y fundamentalmente cuando se logre el bronce, se van a poder comenzar a generar armas de mayor durabilidad y de mayor también efecto en cuanto a las compulsiones que haya entre los distintos grupos humanos o con los mismos animales. O sea que allí podemos ver que el fundido de los metales nos indica que el estadio cultural es mucho más elevado, ya que tecnológicamente el fundido de metales necesita de los hornos y de mayor cantidad de grados calóricos para fundirlo y posteriormente generar moldes o recipientes que pudiesen contener ese líquido en que se convirtió el mineral para generar el metal. Aquí vemos algunas piezas provenientes de la prehistoria, en donde hay herramientas de hierro, fundamentalmente para trabajar el campo en las labores agrícolas, puntas de flechas para la defensa o el ataque en periodos bélicos, y también adornos personales. Fijémonos que los adornos personales, aquí aparece como una especie de aro con dos cabezales de oro, y el oro se utilizó tanto para ornamentación
de los niveles jerárquicos de la sociedad, como también para asociarlo a los dioses. Eh, los objetos artísticos que se hacen tienen a veces una calidad en abstracción realmente sublime. Aquí podemos ver un carro eh, probablemente con un uso más profundo del que nosotros podemos ver como un simple adorno, como si fuera un carro que lleva un disco solar y está impulsado por un animal que lo asociaríamos con el caballo. Vale acordar que los caballos de aquel tiempo eran menores en tamaño de los que hoy conocemos. Y también, aunque sea a nivel general muy similar, ambos tipos de animales difieren sobre todo en características de tamaño, musculatura y demás. Entonces, como para hacer una síntesis y cerrar aquí este episodio, el neolítico transforma la intención artística en algo que ya es una geometría estilizada. O sea que ya deja de ser una mera incisión sobre la cerámica y comienzan a producirse figuras geométricas que también habla de un estadio mental o estadio intelectual mayor al que tenían las anteriores periodos, los anteriores periodos. Entonces, aquí vamos a encontrar que hay signos ideográficos, esquemáticos y convencionales que indican probablemente su uso, su circunstancia, más que reproducir un objeto determinado. Y lo que permite esta nueva posibilidad es fijar la idea, el concepto, la sustancia. Estos términos que nos parecen tan contemporáneos, tan elevados de la filosofía, bueno, estaban incipientes, estaban en el germen y de allí que yo particularmente hago la distinción respecto al resto de las especies en que el humano tiene una condición de sensibilidad, de espiritualidad y de abstracción intelectiva que otros animales no lo tienen. Entonces, a partir de esto, el arte completamente abstracto va a generar un gran vuelco de la cultura hacia una profundidad podríamos decir, de cambio, de paradigma, que es casi uno de los momentos cúlmines para desarrollar la idea del humano, el Homo sapiens que hoy conocemos. O sea, realmente el del paleolítico al neolítico hubo un gran salto cultural y del neolítico a la edad de los metales otro salto cultural. No significa que siempre la cultura sea a favor del resto de los humanos y aquí ya podríamos empezar a ver que junto con estas abstracciones también se desarrolla esa dualidad muy propia del humano, donde lo bueno y lo malo coexisten y eso se nota en la relación de los distintos grupos, ya sea desde aquellos tiempos a cómo actualmente se da. Probablemente en aquel tiempo se resolvía más bélicamente las condiciones que hoy, que también se hace bélicamente, pero hay todo un discurso intelectivo que en aquel entonces todavía no se había llegado. Les agradezco la atención y me despido hasta la próxima, deseándole que disfruten de estas pequeñas charlas que tienen más como fin de divulgación que de expresar una sapiencia o una sabiduría muy propia de los estudiosos. Les agradezco la atención y nos vamos a detener aquí para encontrarnos en el próximo vídeo
que ya hablaremos sobre la arquitectura de la prehistoria. Muchas gracias y hasta la próxima.